¿Cuántas veces más vas a acostarte fingiendo que estás bien, sabiendo que por dentro te estás apagando? Este no es un video motivacional más, este es el inicio de tu renacimiento. Has presenciado demasiadas madrugadas sin paz, acumulando silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y aunque trates de disimularlo, aunque sonrías en público y digas que todo está bien, tú sabes lo que pasa cuando se apagan las luces. Lo sabes con una claridad incómoda, esa sensación de estar atrapado en una repetición sin fin, como si cada jornada fuera una copia gastada del día anterior. Te has acostado con ese peso invisible oprimiendo el pecho, con esa amarga percepción de haber desperdiciado otra oportunidad, otro día vacío, inerte, sin dirección ni pasión. Un nuevo capítulo que no cuenta nada nuevo. Y ahí estás, reviviendo patrones que ya conoces de memoria, esperando que la vida cambie sola, que algo se mueva sin que tú hagas el primer movimiento. Pero no funciona así, y lo sabes. El verdadero cambio no llega disfrazado de casualidad, ni se presenta con fanfarria. El cambio profundo no es una coincidencia, es una decisión, no es un regalo, es una toma de poder. Aparece cuando tú, sin más pretextos, decides reclamar tu destino. Si no haces eso, si continúas refugiándote en explicaciones brillantes o distracciones cómodas que adormecen tu conciencia, entonces no es que la vida te castigue, eres tú quien decide quedarse donde está. Esa incomodidad constante que te acompaña cada noche no es aleatoria, es una alerta, es una advertencia urgente de tu interior que intenta decirte que no estás donde deberías. Y no necesitas a nadie para confirmarlo. Lo ves en la expresión apagada con la que te miras al espejo. Lo sientes en esa energía densa que arrastras todo el día. Y aunque lo sepas, lo sigues aplazando. Te convences de que, en algún momento, llegará la emoción adecuada para empezar, pero ese instante mágico no va a llegar, no mientras estés esperando que algo externo lo provoque. Porque aquí está el núcleo del asunto. El único responsable de accionar ese inicio eres tú. Ninguna fuente de motivación externa podrá reemplazar el poder de una decisión feroz. Esa que implica dejar de mentirte, dejar de fingir que todo está bajo control cuando sabes que no lo está. Dejar de repetir las mismas excusas recicladas que suenan como planes, pero que en realidad son barreras disfrazadas. Porque tú lo sabes. Podrías comenzar hoy, pero el miedo te detiene. Y no es miedo al cambio, es miedo a la verdad. La piedra en el zapato no es la falta de información. No es que no sepas por dónde empezar. Es que te aterra mirar sin filtros lo que realmente hay dentro de ti. Te aterra enfrentar aquello que llevas tiempo esquivando. Y ahí es donde muchos se rinden, justo al borde. Porque escarbar en tu verdad es duro. Porque reconocer que fuiste tú quien diseñó esta vida que ya no te llena es brutal. Pero también es la señal de que tienes la capacidad de redibujarla. Y sí, da vértigo. Pero justo ahí, en ese vértigo, habita la puerta a tu liberación. En la crudeza de mirarte con honestidad se esconde la posibilidad de renacer. Porque si tú lo construiste, tú también puedes desmantelarlo y volver a levantar algo que sí te represente. Esta noche no tiene por qué ser otra repetición. Podría ser el punto de inflexión, el momento en el que decides quebrar el ciclo, no porque algo místico ocurra, no porque el universo conspire, sino porque eliges, con toda la fuerza de tu humanidad, dejar de escapar de ti mismo. Porque finalmente entiendes que nadie va a venir a rescatarte. No hay salvadores, no hay guías universales infalibles. Solo estás tú, un cuaderno vacío, una pluma sincera, y ese silencio que cuando se hace presente muestra todo lo que has estado evitando. Escribe, no para verte bien,
no para compartir frases lindas. Escribe como quien extrae veneno del alma, como quien arranca una espina enquistada. Saca a la luz tu verdad no contada, lo que escondiste incluso de ti mismo. Porque ahí comienza el proceso real, en el acto de decirte la verdad sin edulcorantes. Y ahí es donde entra Tarantino, no como un director célebre, sino como símbolo de alguien que escribió su historia con las herramientas que tenía. Sin padrinos, sin atajos, apostó por su narrativa, no por la que los demás aprobaban. ¿Y tú? ¿Qué historia estás escribiendo? ¿La que eliges o la que otros eligieron por ti? ¿Estás al mando de tu relato o sigues siendo un personaje secundario en tu propia película? Lo que separa a quienes transforman su vida de quienes la arrastran no es el talento, es la valentía de mirarse sin engaños, de despojarse de cada máscara, de arder para poder renacer. Sí, duele, porque escribir con el alma abierta es desgarrador, pero también es redentor, porque cada frase escrita es un acto de demolición interna, una declaración de independencia, una prueba de que estás dispuesto a dejar de vivir en piloto automático. Así que cuando empiece a doler, no te detengas, sigue. Escribe hasta que ya no puedas sostener más mentiras dentro. Y cuando todo esté sobre la mesa, destruye lo que te detiene. De verdad, no te quedes en la reflexión, pasa a la ejecución. No necesitas un plan maestro, solo un paso, una decisión que rompa la inercia, porque no necesitas rediseñar tu existencia en una noche, solo necesitas iniciar el movimiento y desde ahí seguir caminando. Y ahora lo más duro, lo que pocos se atreven a decirte de frente. La verdadera transformación no comienza cuando te sientes motivado. Empieza cuando te hartas de tu propia farsa, cuando llegas a ese punto en el que tus excusas ya no te funcionan, cuando te ves reflejado y no reconoces lo que ves. Esa es la chispa, no el video emocional, no la frase inspiradora, la rabia acumulada, la tristeza silenciada, el cansancio existencial. Ese es el motor, y paradójicamente ese dolor que tanto evitas es tu brújula, porque mientras haya dolor, hay vida. Mientras algo en ti arda, todavía puedes cambiar. No apagues esa voz, no la minimices, escúchala, aunque sea incómoda, aunque te haga llorar. Esa es tu verdad más cruda. Y lo crudo, lo que no está filtrado, tiene una potencia brutal. Así que esta noche no se trata de hallar soluciones mágicas, se trata de atreverte a formularte las preguntas que has evitado por miedo. ¿Estoy viviendo como quiero? ¿Estoy eligiendo cada día o simplemente sobrevivo? ¿Estoy rodeado de vínculos que me potencian o que me apagan? ¿Estoy creando mi camino o simplemente esquivando el fracaso? Escríbelas, no para responderlas de inmediato, sino para empezar a desenterrar lo que realmente importa. Porque mientras más incómodo sea el proceso, más cerca estás de lo auténtico. No necesitas convertirte en otra persona para comenzar, solo necesitas desmontar todo lo falso que acumulaste para sobrevivir. El trabajo real es ese, deshacer lo que no eres, despojarte de las capas que te impiden respirar, y en ese acto de vaciarte, el silencio se convierte en tu aliado. No un vacío, sino un espacio de revelación. La noche, cuando todo calla, es tu escenario sagrado. Es en ese instante cuando puedes verte sin ruido, cuando no tienes que fingir. Ahí, en la profundidad de la madrugada, ocurre la magia real. Porque al fin puedes estar contigo sin escapar. La noche no es enemiga, es tu confesionario, tu espejo, y si aprendes a encontrarte ahí, ya no necesitarás motivaciones externas, porque habrás conectado con lo único que nunca falla, tu verdad sin adornos. Recuérdalo siempre, no puedes curar lo que no nombras, no puedes reconstruir lo que no estás dispuesto a derrumbar, y por eso escribir
desnudo de filtros, es tan poderoso. Porque el papel no te aplaude ni te condena, solo refleja lo que eres. Y si tienes el valor de enfrentarlo, también tendrás la capacidad de transformarlo. Nietzsche lo expresó con crudeza: conviértete en quien eres. Y no es una frase bonita, es un acto violento, una autodemolición, es soltar lo que creíste que eras, es dudar de todo, es romper estructuras para levantar otras nuevas. Y ahí, justo ahí, arranca tu historia real. Así que cuando el mundo se hunda en el sueño, cuando las pantallas estén apagadas, cuando nadie más mire, toma esa pluma. No para escribir versos bonitos, sino para hurgar, para desgarrar, para arrancar las raíces secas que te mantienen estancado, porque solo cuando te enfrentas al caos puedes reconstruir con sentido, y al terminar esa primera página, tal vez tu vida no haya cambiado, pero habrás iniciado algo mucho más importante: el proceso de volver a ti, el camino que la mayoría nunca se atreve a recorrer, porque no se trata de hallar un final glorioso. Se trata de tener el coraje de abrir el capítulo más crudo, más real, más tuyo. Imagina por un segundo que esta noche no fuera solo un número más en el calendario. Imagina que fuera el primer día de tu revolución personal, no basada en ilusiones, no motivada por promesas vacías, sino impulsada por una decisión feroz de no continuar alimentando una historia que no te representa. Porque la vida no trae guiones listos, no te entrega roles escritos para tu felicidad. La vida es una escena improvisada, una toma constante donde tú decides si tomar el rol protagónico o seguir siendo figurante. Y si decides no moverte, si sigues esperando que las señales vengan a buscarte, estás permitiendo que otros escriban tu historia por ti, porque el tiempo no espera. Y mientras tú dudas, hay otros actuando, avanzando, construyendo lo que tú todavía estás posponiendo. Y créeme, te entiendo, no es simple. Nadie dijo que lo fuera. Todos llevamos marcas, cicatrices, historias no contadas que nos pesan en el alma. Pero hay una diferencia fundamental entre quien se libera y quien se queda atrapado. No es que el miedo desaparezca, es que uno actúa con miedo y el otro se deja dominar por él. Porque el miedo no se evapora con el tiempo, se disuelve con acción, con pasos torpes pero reales, con avances inseguros pero firmes, y sí, caerás, y sí, volverás a dudar. Pero ese es el costo de construir una existencia con sentido. Nadie edifica algo grande sin arriesgarse, sin mancharse las manos, sin tropezar más de una vez. Así que no esperes que sea fácil. Espera que sea real, porque solo en lo real está el crecimiento. ¿Sabes qué es lo que más pesa cuando el tiempo se acaba? No son los errores cometidos, no son las decisiones que te salieron mal. Es la sensación de haber vivido una vida prestada, una existencia que nunca se sintió tuya, que fue moldeada por miedos, por deberías, por las expectativas ajenas. Por eso este instante es crucial, porque cada vez que eliges no actuar, estás cediendo el control al miedo, y el miedo no tiene imaginación. Repite escenas, recorta sueños, sabotea historias. No crea, solo destruye desde adentro. Pero tú no eres ese miedo. Tú eres quien puede observarlo, enfrentarlo, reescribirlo. Pero eso solo ocurre si lo decides, no cuando lo entiendes, cuando lo enfrentas. Cuando te levantas, así que hazlo, hoy, esta noche, porque no importa cuánto hayas perdido, cuántas veces hayas tropezado, cuántas promesas te hayas roto, si aún respiras, aún puedes darle un giro al guión, aún puedes decir basta, aún puedes sentarte con ese cuaderno y comenzar algo distinto, sin plan, sin orden, solo con la voluntad de no seguir igual. Porque escribir no es solo volcar pensamientos, es gritar en silencio. Estoy despierto, no he terminado, y esta vez voy en serio. Y si repites ese acto noche tras noche, algo
Empieza a cambiar en lo invisible. No verás resultados inmediatos, no aparecerán luces mágicas, pero tú cambiarás. Tu energía, tu forma de caminar, tu manera de hablar, porque quien toma las riendas de su historia no se mueve igual. Empieza a detectar lo que no sirve, a dirigir su camino con intención, y aunque el trayecto sea largo, cada palabra que escribas será un paso hacia una vida con sentido, una existencia que puedas mirar sin arrepentimiento, que puedas decir, fue difícil, fue cruda, pero fue mía. Y eso lo cambia todo, y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero arte de vivir. No en las escenas perfectas, sino en la crudeza de aceptar tu sombra y seguir. Porque transformar tu historia no es un acto poético, es un conflicto interno, una guerra que se gana en soledad cada vez que eliges escribir en vez de anestesiarte, cada vez que enfrentas tu reflejo y no huyes. Por eso no preguntes si puedes cambiar. Pregunta si estás dispuesto a asumir el costo de tu libertad. Porque ese, y solo ese, es el precio que vale la pena pagar. Y piensa esto. Cada vez que despiertas sin claridad, sin un rumbo, sin haber escrito ni una palabra de tu historia, estás cediendo tu voz. Estás dejando que el sistema, la rutina o tus miedos tomen el lápiz. Cada día sin acción es una página que se escribe sola y rara vez dice lo que tú quieres contar. Es como si firmaras un contrato donde permites que tu historia sea dictada por todo menos por ti. Pero, ¿no estás cansado ya de ver tu vida como un espectador? Observa a tu alrededor. La mayoría ya bajó los brazos. Se conformaron con sobrevivir, con vivir a medias, con existir sin alma. Se apagaron lentamente, dejaron de hacerse preguntas y se perdieron sin siquiera notarlo. ¿De verdad quieres unirte a ellos? ¿O prefieres ser el que rompe la norma, el que se incomoda, el que elige moverse cuando todo lo empuja a quedarse? No por ego, no por éxito, sino por respeto a tu esencia, para poder mirarte un día y sentir orgullo de ti, para saber que, aunque nadie lo viera, hiciste lo que tu alma necesitaba, y esto es lo más directo y liberador que vas a escuchar. No tienes que sentirte listo, no tienes que estar inspirado, solo tienes que actuar. Porque el cambio nace del movimiento, no de la emoción, no de la teoría, de la acción, una sola, pequeña, concreta, firme, abrir ese cuaderno, apagar el teléfono, decir lo que nunca dijiste, cortar un vínculo tóxico, tomar una decisión pendiente. Una acción puede cambiar tu dirección por completo. Pero si sigues esperando el momento perfecto, seguirás esperando toda la vida, porque el único instante que existe es ahora. Y que no te engañen, nadie espera que seas invulnerable. No necesitas hacerlo todo bien, solo necesitas ser honesto. Reconocer que estás caminando en círculos, que algo dentro de ti clama por un cambio, y que respondas a ese clamor con algo más que palabras, con algo más que deseos, con una elección consciente, porque si no es ahora, ¿cuándo será? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar? ¿Cuántas veces más vas a dejar que una versión temerosa de ti tome las decisiones? Esta es la verdad sin adornos. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie te levantará por ti. Nadie escribirá tu historia. Puedes seguir alimentando la ilusión con contenido motivacional. Puedes llenar tu mente de ideas poderosas. Pero si no escribes de verdad, con honestidad brutal, seguirás estancado. El tiempo pasará y un día mirarás atrás y verás que no hiciste nada, que tu historia se escribió sin ti, que fuiste solo un eco en tu propio camino, y eso sería una verdadera tragedia, pero aún puedes evitarlo, porque todavía tienes el poder, todavía tienes la pluma, y si llegaste hasta aquí, si leíste cada palabra, no fue casualidad.
Fue porque algo dentro de ti está pidiendo salir, está despertando, y eso es suficiente. Así que esta noche escribe, hazlo sin máscaras, sin pausas, con rabia, con dolor, con esperanza, pero hazlo, porque mientras otros duermen, tú puedes estar comenzando el capítulo más verdadero de tu existencia. Así que escúchame bien. Esta no es solo una historia más, no es solo un desahogo emocional vestido de metáforas. Este es el momento en el que algo tiene que romperse, en el que tú tienes que decidir si vas a seguir siendo el personaje pasivo de tu vida o si por fin te vas a convertir en el autor. Porque ya no puedes seguir esperando señales, ya no puedes seguir archivando tus sueños como si fueran tareas pendientes. No, esto va más allá. Esta es tu línea de fuego, tu hora cero, el punto de no retorno. Porque si todo lo que leíste resonó contigo, si sentiste ese nudo en el estómago, si tus ojos se humedecieron o tu pecho se apretó mientras escuchabas cada palabra, entonces no puedes cerrar este video y seguir como si nada. Porque si lo haces, estarás traicionando justo esa parte de ti que ha estado gritando por un cambio. No por un cambio estético, no por una mejora superficial, sino por una transformación radical. Así que aquí está el llamado, claro y directo. Levántate, apaga las distracciones, toma ese cuaderno, escribe lo que nunca has dicho, lo que siempre has sentido, pero jamás tuviste el valor de nombrar. No lo pienses más, hazlo, esta noche, ahora, sin estructura, sin filtros, sin plan, solo tú y tu verdad en bruto. No lo hagas por mí. No lo hagas para sentirte inspirado. Hazlo porque ya no puedes seguir sosteniendo una mentira. Hazlo porque ya no puedes seguir callando esa parte de ti que aún respira bajo los escombros. Hazlo porque ya no hay tiempo que perder. Y si no sabes por dónde empezar, escribe esto como primera línea. Hoy dejo de fingir. Hoy decido escribir la historia que merezco vivir. Porque ese es el primer ladrillo, el primer paso, la primera batalla ganada. Y cuando termines de escribir, no cierres ese cuaderno como quien cumple una tarea. Míralo como quien acaba de prender una mecha. Porque lo que has encendido hoy puede ser el fuego que transforme tu vida para siempre. Y ahora dime, desde el rincón más sincero de tu alma, ¿vas a seguir esperando o vas a escribir? ¿Vas a seguir repitiendo lo mismo o vas a cambiar el curso? Solo tú puedes responder. Pero recuerda, cada noche en la que eliges no actuar es una oportunidad menos para renacer. Decide, ahora, sin garantías, sin red de seguridad, con temor, sí, pero con determinación. Porque nadie va a narrar esta historia por ti. Nadie. Solo tú. Y solo si tienes el valor de comenzar. Comparte este video si algo en ti se encendió. Déjalo guardado donde lo encuentres cuando empieces a olvidarte de quién eres. Pero sobre todo, no te vayas sin actuar. No te vayas sin empezar. Porque el momento es ahora, porque la historia, si tú la escribes, puede empezar esta misma noche. Hazlo, hazlo de verdad, hazlo por ti, hazlo, porque ya no puedes seguir ignorándote.